Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Otro jueves con Breviario, sí, aquí en Vermix Play. Mi nombre es Maximiliano Raimondi y todos los jueves tengo el gusto de recibirlos aquí al programa para ilustrar las neuronas. Breviario, su vía de comunicación, breviario2016@gmail.com. Ahí lo tenés indicado en el graph. Y también en Vermix Play podés comunicarte en su canal de Instagram, en su segunda temporada, y suscribite al canal donde tenés toda la mejor programación. Sí, te invito. Comenzamos a andar el camino de la cultura. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. La efeméride del día de hoy, 7 de agosto, indica que en 1932 el atleta argentino y rosarino Juan Carlos Zavala ganó la maratón en los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, en Los Ángeles más precisamente. Por eso hoy se festeja el Día del Maratonista. En 1941 muere Natalio Botana a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico en la provincia de Jujuy. Tenía 52 años y era el dueño del mítico diario Crítica. Y por último, un 7 de agosto de 1942 nació el músico brasileño Caetano Veloso en Bahía, considerado uno de los mejores cantantes de la historia de Brasil. Breviario, para tener memoria y saber en qué mundo vivimos. Hechos que marcaron la historia. Tenemos que citar en esta oportunidad, como hicimos con el 25 de mayo de 1810, donde recordamos nació el concepto de patria. Esa revolución de mayo se produjo por algunos ciudadanos que tenían derecho al cabildo, que era el lugar de gobierno manejado por, en ese momento, el rey de España, pero el cabildo se rebeló contra la invasión napoleónica de Francia en España y fue destituido el rey. No todos apoyaban a esa revolución de mayo. Recordamos, ahí nació el concepto de patria. Los diputados, para reunirse, tardaban muchos días y hasta meses en carreta, y las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 en la casa prestada por una ciudadana española, María Francisca Bazán, que es la casa donde está el actual Congreso de la Casa de Tucumán, que fue el Congreso en esa época, en pleno centro de la capital, San Miguel de Tucumán. Allí los diputados de todo el territorio tardaron 3 meses y medio hasta que se llegó a la independencia el 9 de julio de 1816. 3 meses y medio, donde a partir de ahí nace la nación. O sea, ya declarada la independencia, aquella patria se constituyó en nación y tenía toda la autonomía para ejercer su propio gobierno. A partir de ahí no fue ninguna solución para el país y comienza una etapa realmente cruenta y muy difícil por la división de Buenos Aires con el mal llamado interior del país. No es interior, sino el resto del país, unitarios y federales. Los caudillos contra el centralismo porteño. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Invitados, conozcamos a nuestros artistas. Tenemos el gran gusto de recibir al médico y músico barilochense Mariano Trevisan. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano, la medicina y la música es algo, una conjunción bastante particular, ¿no? Esa música, ¿cómo viene de la infancia, de la crianza? ¿Cómo llega a vos? Bueno, la música y la medicina vienen de familia, te tengo que decir. Ajá. Mi papá es médico, ahora ya no ejerce más, pero bueno, él es médico cirujano. Ajá. Y mi mamá era psiquiatra infantil, así que la medicina estaba ahí dando vuelta. Y la música también, porque mi papá, bueno, toca la guitarra y hace folclore desde siempre, y a mi mamá le encantaba el tango, y entonces en casa siempre había tango y folclore, te diría, sonaba todo el tiempo.
De hecho, te diría que es la primera música que yo escuché así con intensidad y con interés. Me acuerdo de haber escuchado a Susana Rinaldi, a Cafrune, no sé, toda música que sonaba ahí, que me empezaba a interesar y a cautivar. Bueno, así es. Así, y la medicina también viene de ese lado. Me acuerdo que mi papá, bueno, él estaba muy frustrado con la medicina por las cuestiones de la mercantilización cómo había cambiado el sistema. Él hubo varios años que no ejerció justamente porque no estaba contento con la profesión y me decía, mira, vos hacés cualquier carrera, menos medicina, me dice. Pero a la vez, cuando me contaba de sus casos, me los contaba con una pasión y con un detalle y viste, cuando, no sé, las historias que contaba, los casos clínicos, eran casos, y los volvía interesantes, no solo por la persona que tenía un problema y que él, como cirujano, me contaba cómo iba a hacer para encarar una cirugía, sino además los desafíos diagnósticos que tienen que ver un poco con lo detectivesco, ¿no? Con esa cosa de lo indicial, que el paciente viene, te cuenta lo que le pasa, pero uno tiene que leer a través de esos síntomas, poner en práctica el conocimiento previo y el arte de la medicina para tratar de llegar a descubrir qué es lo que esa persona sufriente le está pasando. Y eso la verdad que era como una película de detectives. Entonces, por un lado me decían, no sigas medicina, y por otro lado me contaba eso. Así que en un momento yo estaba anotado para ser veterinaria, fíjate, esa cosa de un poco sí, pero no tanto. Y estaba en el CBC y le dije, mira papá, voy a hacer medicina, lamento defraudarte, voy a hacer eso. Y él estaba muy contento igual después, así que sí. Me siento identificado con parte de eso, lo que te contás, por cuestiones familiares. Y dijiste el arte de la medicina. O sea, es una definición bastante contundente porque la parte científica se conjugaba con eso también de la música que iban de la mano. Y me imagino ese clima, como me pasó a mí, ese hogar lleno de música, iban así paralelos y es como una constante vocación y un constante incentivo que te fue... Después del folclore y el tango, ¿ya fuiste creciendo y qué otros ritmos te interesaban? Bueno, y en un momento, me acuerdo que llegó, mi primer cassette fue un cassette de Michael Jackson, mira, el cassette Thriller, que fue uno de los más 81, vendidos, si no fue el más vendido de esa época, cassette. Y de la historia, anda por ahí. Así que empecé por ese lado. Y después, a medida que ya con la adolescencia empecé a abrirme a otras músicas que yo no podía creer que existían. Para mí eran novedosas. Me llegó Led Zeppelin, me llegó Jimi Hendrix. Claro. Empecé a conocer a Charly García, no sé, Fito Páez, el Flaco Spinetta. Toda esa música me llegó, finales de la primaria y principios de la secundaria. Y después en el secundario... ya empecé también a explorar en otros ritmos musicales y otras música extranjera que me empezó también a mover el piso, no sé, como The Cure, claro. En fin, el post-punk, qué sé yo. Y después de todo eso, a medida que fui creciendo, también apareció Caetano Veloso en mi mundo, y también todo el tiempo yo decía cómo estas cosas estaban y yo no las conocía, la bossa nova y bueno, así que yo supongo que soy un poco como todos, somos producto de una mezcla de música. Y con respecto a lo del arte de la medicina que decías, que la verdad que es verdad, no me había dado cuenta de que dije eso, la medicina tiene mucho de, si se quiere, de ciencia biológica, pero también tiene mucho de contacto humano y de interacción y de oficio, porque el aprender a hacer consultorio, a escuchar a los pacientes, el aprender justamente a extraer de lo que el paciente cuenta qué es lo importante, por un lado, para el diagnóstico y lo importante para el paciente, aunque no tenga que ver estrictamente con la enfermedad que está sufriendo. Bueno, todo eso requiere de experiencia, y una experiencia que se hace muchas veces con un maestro que te va adiestrando, si querés, o es un oficio. Yo me acuerdo que alguna vez en la residencia, en mi formación, habíamos empezado a hacer consultorio solos,
Y entonces después teníamos reuniones y en las reuniones contábamos cómo nos había ido y qué dudas teníamos y qué inquietudes. Y yo me acuerdo que volví bien indignado porque decía, pero acá nadie me está enseñando nada, estoy solo con el paciente y al final esto es más un oficio que una carrera así científica. Me dicen, exactamente, tiene mucho de eso y consultorio más que nada. Y bueno, así que nada, es un arte la medicina, claro que sí. Y en la primaria, la música, maestros de música, ¿cómo llegas al instrumento? ¿Qué formación tuviste en la escuela? ¿Hubo otra herramienta que te interesara con respecto a la música? Mirá, me acuerdo en primero o segundo grado que estaban reclutando ahí en el colegio para un coro y me llamaron y yo canté y claro, me pedían que cantara algo que no conocía. Y así, sin mucha contemplación, me dijeron, no, vos no, afuera. Me acuerdo que estuve llorando, no sé, una semana por eso. Y después en casa estaba la guitarra, por lo de mi viejo, que tocaba la guitarra, y recién a los 18 años se me dio por agarrar el instrumento. Y fue todo, te diría, autodidacta. Mi viejo me pasó un par de acordes y después de ahí, viste cómo es, uno empieza a querer sacar las canciones que le gustan y para eso buscaba... los acordes y bueno, ese fue el camino, te diría. Y desde los 18 años hasta ahora, que te diría que es lo que más hago en la vida, porque cuando tengo un rato libre o estoy... planteémoslo al revés. Si no agarro la guitarra algún día, ese día no estoy bien. Claro. Es terapéutico ya. Así claro, que, exactamente. Sí. O sea, con tu profesión, que es desgastante, es muy intensa, digamos que llegar a la guitarra, la música te permite ese ocio, pero otra vez esa pasión que te permite descargar y oxigenarte, ¿no? Absolutamente, y además es un momento en el que uno se abstrae de todo. No sé, pongo el ejemplo del celular, que es algo que uno le cuesta tanto estar claro. Lejos del celular por algún rato, siempre el celular te atrapa. Bueno, te diría que los pocos momentos en los que eso no sucede es cuando estoy haciendo música. Digamos que a los 18 años ya tenías un camino de música bastante importante con todas las influencias. Y cuando tuviste tu guitarra, decís, ¿en qué género me ubico? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que más me gusta? En ese momento fue cambiando mucho, ¿no? Pero había una mezcla de lo que me gustaba y lo que yo podía sacar con la guitarra, ¿viste? Que yo además empezaba a cantar, entonces yo quería tocar la guitarra y cantar las canciones y que me salieran lo más parecidas con los acordes, con los arreglos que corresponden y qué sé yo, que siempre era, podía ser muy complejo, entonces era un desafío, decía, uy, cómo me gustaría algún día poder llegar a tocar y cantar esta canción, no sé, una de Led Zeppelin o no sé. Y cuando lograba sacarla, Silvio Rodríguez, por ejemplo, también, claro. Que me parecía, no sé, una hermosura, me sigue pareciendo todo lo que es la lírica de Silvio Rodríguez, los arreglos de la música de Silvio Rodríguez, en fin. Digo, es difícil tratar de ser abarcativo y darle una paleta, pero desde ahí después empecé a escuchar una banda que se llamaba Sonic Youth, que hacía unas guitarras totalmente distorsionadas y con afinaciones totalmente distintas. Me parecía imposible directamente de emular, pero me encantaba. Así que, nada, así fue que iba, dependía de los momentos de mi vida, iba abrevando en unos estilos o en otros, y con las limitaciones y con los progresos que iba haciendo también, y lo que me diera satisfacción, que pudiera disfrutar cuando lo hacía, ¿no? Desde esos 18 años hasta la actualidad, de esos progresos, ¿qué sentís ahora la música con respecto a esa etapa? Esos progresos, ¿qué te fueron cambiando? Hay sí me pasó que en un momento ya, a medida que fui creciendo, también fueron cambiando mis gustos musicales, aparecieron otras músicas que me desafiaban y me seducían más. Apareció Radiohead en un momento y a partir de ahí me pareció que nada más existía. Y lo que sí me parece que fue un cambio, si se quiere,
copernicano es cuando yo pude empezar a componer mi propia música. Claro. Eso es un mundo nuevo y es un mundo que uno crea. Entonces es una sensación que nunca había experimentado, claro, en esto de, bueno, es una creación. Después, le gustará a uno, no le gustará a ninguno, le gustará a más gente, no importa. Uno dice, esto es algo que logré crear y que va a estar ahí a partir de ahora y antes no estaba. ¿Este Mariano Trevisan contemporáneo es solamente acústico? En realidad no, porque bueno, tengo un grupo que me acompaña y con el que hemos hecho ya hemos grabado un trabajo discográfico y estamos ultimando detalles de un próximo, que participan muchísimo en los arreglos, y es una banda con batería, con bajo, con guitarra eléctrica y una guitarra acústica también. Ajá. Yo soy más de la guitarra acústica, pero los arreglos, o sea, las canciones se pueden arreglar en función de 2 guitarras acústicas, que las hemos tocado así, o con banda. Contanos sobre ese primer trabajo discográfico. ¿Cómo se titula el trabajo y dónde lo pueden encontrar los televidentes? Bueno, se llama Fullero con Y, porque es como suena más en lunfardo, si se quiere. Por eso se escribe Fullero en realidad, la palabra original, pero es con Y. Y bueno, son 8 canciones, como les decía, canciones, como te decía Maxi, canciones propias, que fueron arregladas por los 4 integrantes de la banda. Y bueno, el disco está disponible en Spotify, en YouTube, las redes habituales. Y bueno, son canciones difíciles de caracterizar, ¿viste? Cuando uno tiene que definir el tipo de música, pero es un poco de todo eso que te contaba que me fue formando, si se quiere. ¿Tus redes para que sepan? Sí, si me buscan como Mariano Trevisan lo van a encontrar. No me acuerdo exactamente, debería saber el nombre de Instagram y de Facebook, pero con Mariano Trevisan me encuentran fácilmente. Hablaste de géneros. Estos géneros a mí me cuesta encasillarlos actualmente. Siempre tengo la cuestión generacional en la música, para mí es inevitable. Y antes teníamos a nivel nacional y mundial los géneros bien definidos, rock, pop. Y ahora con esto de los últimos años, donde se fusionan diferentes géneros, y para mi oído musical neófito suena todo lo mismo. ¿A vos te pasa algo similar o estoy completamente equivocado? A mí me pasa lo mismo con la música más nueva, pero tengo que admitir que la conozco poco. Entonces siempre estoy en la disyuntiva de si efectivamente será que la música se homogeneizó, o bien es como cuando uno tiene demasiada distancia de ese género musical, en este caso, así como podría ser, no sé, de una colectividad, si se quiere, y entonces uno tiende a pensar que son todos muy parecidos entre sí. Eso por un lado. También creo que hay 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Lo primero es que no existen ahora bandas clásicas. Fíjate que hay bandas, no sé, fui a ver a The Cure hace 1 año y medio, que se presentó en Buenos Aires, y son todos sexagenarios, y siguen tocando. Blur, que me gusta, son todos mayores de 50 años, y esos eran los que formaban parte del festival importante, un festival, no sé, al que asistieron decenas de miles de personas. Entonces yo pensaba, ¿dónde están las bandas que ahora tienen 20 y pico y que van a tener 60 dentro de unos años, como las bandas que estamos viendo ahora famosas, y que antes eran jóvenes? Pareciera que ese fenómeno quizás que tiene que ver con el streaming, con que no sé, alguien puede grabar en su casa y sacar una canción sola, y antes no sé si tiene que ver con todo eso o no, pero sí me llama la atención que hay un fenómeno de ausencia de bandas en el formato, si se quiere, más clásico. Y por otro lado, lo otro que creo es que dentro de la música nueva, por ejemplo, mis hijos escuchan a un montón de músicos nuevos de estas generaciones.
Woz me parece que tiene algo, que tiene una potencia que no tienen otros, eso es lo que yo percibo. Cuando lo escucho me quedo escuchando porque me gusta. Y después hay un montón de otros que a mí también me parece que hacen todos lo mismo y que es intrascendente. Y uno escucha las letras y las letras también son intrascendentes y no dicen nada. Sí. Ahora, yo creo que eso mismo hace años también estaba, solo que eso no trascendió y ahora no está más. Lo que queda de los años anteriores son, bueno, los músicos y las canciones que tenían algo para decir o que eran rupturistas o que eran innovadoras. Entonces quizás dentro de unos años algo decante de lo de ahora y mucho quede en el camino, ¿no? Padre de familia, tus hijos, el legado de tu padre te quedó y ahora influís con respecto a la medicina y a la música que tu padre hacía con vos, con tus hijos. Bueno, uno de mis mayores orgullos es que mis hijos me han ido a ver cuando me presenté y les gusta lo que hago. Y ellos son los más críticos, los críticos más duros, porque después cuando van amigos, los amigos te pueden decir que les gustó y uno nunca sabe si eso es porque te quieren, pero mis hijos son durísimos en eso. Y cuando algo no les gusta me lo dicen y ahora me dicen que les está gustando lo que estoy haciendo, así que eso me pone muy contento. Y bueno, y después con respecto a la medicina, hay uno de ellos que está empezando a estudiar la carrera, así que se ve que aunque uno... Hace unas semanas estuviste de viaje en Buenos Aires haciendo un recital. Sí, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa música? Fue una maravilla. Nos presentamos en un centro cultural que se llama Nueva Uriarte, en Palermo. Y bueno, ahí fuimos con Juan Cisterna, que es el guitarrista, el que toca la guitarra eléctrica en el grupo banda, pero acá fuimos con formato de 2 guitarras acústicas y presentamos algunas canciones del disco Fullero y canciones del nuevo disco que todavía está por terminar de grabarse. Y sí, salió muy bien, estamos contentísimos. Aparte, ¿cómo se va a llamar el próximo disco? Migrante. Está para poco de salir. Sí, le falta, ¿viste cómo es? Uno cree que falta un poquito y después ¿acá falta en Bariloche o en Bariloche? En Bariloche está siendo grabado. Sí, en el estudio de Juan Cisterna, que se llama Chunga Studio. Ahí se graba, sí. Y el sábado próximo, otro gran compromiso sobre el tributo a Spinetta. Contanos esa anécdota de Spinetta hace 30 años cuando llegó acá a San Carlos de Bariloche. Bueno, yo no estaba en Bariloche en ese momento, pero sí lo que ocurrió es que hace 30 años justo se va a cumplir, creo que es el 8 de agosto, si no me equivoco. Spinetta venía a presentarse en un espacio enorme que creo que era Bomberos, pero además quiso presentarse en la Biblioteca Sarmiento, que es un lugar emblemático, pero mucho más íntimo y con una capacidad mucho más limitada. Y entonces, bueno, es muy llamativo que haya querido presentarse ahí alguien que ya para ese entonces convocaba cantidades de gente que excedían largamente los que entraban en la Biblioteca Sarmiento. Así que bueno, tomando eso como excusa y como fecha fundacional, surgió la idea de hacerle un homenaje a esa presentación. Y el 9 el sábado próximo vamos a estar presentándonos en la Biblioteca Sarmiento. Somos muchos artistas que vamos a estar haciendo canciones del Flaco justamente. Y bueno, es un honor, también es una responsabilidad, porque es como tocar clásicos, ¿no? Pero bueno, estamos muy entusiasmados y confiamos en que va a ser algo muy disfrutable para todos. Y celebramos que las entradas están agotadas. Sí, eso fue una sorpresa porque se agotaron, no sé, hace como 10 días o algo por el estilo, que no es algo habitual. Se ve que Luis Alberto Spinetta convoca. Sí. Sueños de Mariano para el futuro en la música, terminado el segundo disco, después, ¿qué otro, si se puede contar? Mirá, yo ya creo que ya estoy hecho con lo que ya estoy pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque es algo que disfruto mucho. Poder seguir haciendo música, componiendo canciones y que sean canciones que me parezcan que es un producto digno de ser escuchado, ya eso para mí es suficiente. Y el otro gran placer y motivo de disfrute que tengo es poder estar rodeado de los músicos y las personas que integran la banda
con la que tocamos y con que me ayudan a arreglar y embellecen todo lo que hacen, porque son unos músicos maravillosos, que aprovecho y los nombro, de paso. Sí, cómo no. Juan Cisterna, que como te decía es el guitarrista, es arreglador, y además es el que tiene el estudio, es productor musical. Víctor Batán, que es un percusionista y baterista maravilloso. Y Martín Caracoche, que en este caso toca el bajo, pero es un multiinstrumentista también. Y así que bueno, nada, es un verdadero lujo. Con eso yo ya estoy hecho. Después, de aquí en adelante, si puedo seguir haciendo música y esa música, bueno, me gustó algo que decía Bill Evans, que decía que bueno, esto de que la música tiene que ser, la misión del arte es transformar y hacer que el otro, el que escucha, o uno mismo, puedan descubrir cosas que no sabía que estaban. Uno puede reflotar cosas de la infancia, qué sé yo, pero la música tiene esto de que permite, me parece a mí también, coincido con Bill Evans, permite descubrir aspectos de uno que no sabía que existían. Claro. ¿No? Y la otra parte que me pareció también interesante que él decía es que para que se complete el evento artístico es fundamental que haya un oyente, un otro. Uno puede grabar música en su casa, puede tocar música solo, que es lo que hago la mayor parte del tiempo, aislado en un cuarto a la 1 de la mañana cuando no molesto a nadie. Pero cuando el circuito se cierra con el oyente y con esa vibración que se produce, ¿no? del ida y vuelta, ahí el hecho artístico es como que se completa. Y bueno, mientras eso pueda seguir pasando, yo voy a ser una persona muy feliz. Excelente, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Breviario. Muchos éxitos y sabés cuando te esperamos en otra oportunidad, las puertas están abiertas. Un gran gusto. Muchas gracias por estar en Muchas gracias a ustedes. Éxitos para el sábado y muchos más. Gracias. Mariano Trevisan, aquí en Breviario, médico y músico. No se pierdan el sábado próximo el Festival Spinetta. Tuvimos un programa con diferentes secciones y muy interesantes. Y para despedirnos, te recomiendo 2 propuestas culturales este fin de semana en San Carlos de Bariloche. Mañana, 8 de agosto, a las 20:30 horas, en Teatro El Brote, el Consultorio del Amor. Y el sábado 9 de agosto a las 20 horas, tributo a Spinetta, en la Usina Cultural de la Biblioteca Sarmiento. Y nos vamos con la frase del día. El fin justifica todos los medios. Más allá de la ética periodística, Natalio Botana dijo esta frase tan polémica. Será hasta la próxima. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.